Bueno, hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de uno de nuestros tres valores principales en nuestra iglesia. Hemos hablado, hemos dicho y hemos comunicado muchas veces cuáles son los valores en nuestra iglesia. En primer lugar, comunidad, proclamación y multiplicación. No es que no haya otros más, es que estos valores son la columna de nuestra iglesia, es lo que nos identifica, es el ADN de nuestra iglesia. ¿Para qué existimos? Bueno, existimos para vivir en comunidad, existimos para proclamar el Evangelio de Jesucristo y existimos para multiplicarnos por medio de la predicación del Evangelio en otras personas. Esos tres valores, esas cosas, esos tres valores debemos tenerlo pendiente todo el tiempo, porque es importante que cada miembro de la iglesia se evalúe. ¿Dónde estoy yo en la vida de comunidad? Hoy vamos a hablar de comunidad. Vamos a ver qué significa la vida en comunidad y qué significa estar pendiente de la comunidad donde estamos insertados. ¿Qué implica la predicación, la proclamación del Evangelio? ¿Qué es eso y por qué es importante? ¿Y qué es la multiplicación? ¿Cómo puedo yo multiplicarme? Si nosotros no hacemos esas cosas, no somos CDC Church. No estamos alineados con la visión de CDC Church. Y no es que sea la visión de CDC Church, es que es la visión del Evangelio. Es lo que se nos ha mandado a hacer. Cristo instituyó la iglesia, ¿verdad? Para que vivamos en esa comunidad de fe. Y vamos a ver cuál es la importancia de eso. Jesús, antes de irse, dijo, sus últimas palabras fueron, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Entonces, esas son palabras claves cuando una persona está en su lecho de muerte y dice, tengo una última cosa que decir. Está diciendo lo más importante. Está diciendo, mira, este es el legado que quiero dejarle. Esto es lo que no quiero que ustedes obvien nunca. Esto es lo más importante. Por tanto, id y hacer discípulos. Y le enseñó a sus discípulos cómo multiplicarse por medio de esa orden. Hagan discípulos, discípulos que hacen discípulos. Y de eso vamos a empezar a hablar hoy y vamos a estar hablando por 3 domingos acerca de cada uno de estos valores. Una de las cosas que tenemos nosotros que hemos recibido de la imagen de Dios, dice la palabra que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios trino. Un Dios que existe en 3 personas. Un Dios que vive, existe en una comunidad, en una familia. Es un concepto bastante fuera de lo humano. Un concepto como un solo Dios que existe en 3 personas. Bueno, podemos decir nosotros somos una iglesia, pero cada uno de nosotros somos personas individuales. Somos todos juntos, somos iglesia, comunidad, discípulo de Cristo. Pero sin embargo, eso no quita que cada uno de ustedes tiene su nombre, cada uno de ustedes tiene su individualidad, cada uno de ustedes tiene sus gustos, tiene sus preferencias. Cada uno de nosotros somos quienes somos, pero juntos somos comunidad, discípulo de Cristo. ¿Se entiende? Dios existe en 3 personas. Y nosotros que fuimos creados a la imagen de Dios, fuimos creados también con una necesidad de vivir, de habitar, existir en comunidad. Dios, cuando vio que el hombre estaba solo, ¿qué dijo? Eso no es bueno. Y le hizo ayuda idónea. Ahí es donde empieza la comunidad. No era bueno que el hombre estuviera solo. La soledad no es buena, no está en el diseño del hombre, no está diseñado el ser humano para que exista, para que viva solo. Por eso le dio Dios una ayuda idónea, hizo a la mujer. Y ambos ahora juntos en esa convivencia son una comunidad. Esa es la comunidad más pequeña que existe, el matrimonio. Y de ahí, más adelante, fueron ellos multiplicándose, fueron creciendo, la familia creció.
Vemos al pueblo de Dios, un pueblo unido. Y Jesucristo estableció la iglesia, que es la embajada del reino de Dios aquí en la tierra, desde donde se capacita, se preparan a aquellos que salen a predicar el evangelio, salen a anunciar el evangelio, como organización, como iglesia, como comunidad. No importa si usted es una persona sociable o no. Hay personas que dicen, no, es que yo no soy tan sociable, yo estoy bien solo. Hermano, no importa si usted es una persona sociable o no, todos nosotros necesitamos de otros. Todos nosotros necesitamos tener a alguien a quien llamar. Necesitamos un hombro en el cual llorar. Necesitamos un consejo. Necesitamos reírnos con alguien. Necesitamos comunicarnos con alguien que nos entienda. Necesitamos ser parte de un grupo. Ser parte de un grupo que nos dé identidad. Todos nosotros lo necesitamos porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Todos nosotros probamos un poquito lo que significa, lo que se siente estar aislado. Hace apenas unos 4 años nosotros estuvimos en medio de una pandemia. Nuestra generación pudo experimentar algo como eso. Algo que escuchábamos, que leíamos de años pasados, de siglos pasados. Nosotros pudimos experimentar lo que se vive en una pandemia. Cuando fuimos aislados, muchos de nosotros incluso aislados de su propia familia. Muchos hijos no pudieron ver a sus padres que estaban en un hogar de ancianos o estaban en otro país. Fue duro. A veces hermanos que no se pudieron visitar por un tiempo. Nosotros, la iglesia, estuvimos por 6 meses aislados unos de otros, cada uno en su casa desde ahí. Y damos gracias al Señor que esta iglesia sobrevivió a eso. City Church, la iglesia que se reúne aquí en la mañana, fue muy afectada. Hay muchas iglesias que ni siquiera pudieron volver a abrir sus puertas. Damos gloria a Dios de que nosotros seguimos y después de la pandemia seguimos adelante. Gloria a Dios por eso. Pero no se sentía bien. Se extrañaba. Se necesitaba ese calor humano. La vida en comunidad es vital para nuestra existencia. Nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud física, nuestro desarrollo personal, todo ello es impactado por cómo nosotros vivimos o no en una comunidad. Cómo nosotros estamos insertados o no en la comunidad de fe. El aislamiento social es un problema serio que puede afectar profundamente la calidad de vida de una persona. Y en la Biblia se introduce el término koinonía. Koinonía se refiere a la comunión o participación compartida que se vive en la iglesia. Y se repite constantemente este término, especialmente por Pablo. Pero quiero llevarles hoy a la carta de Primera de Juan, los versos del capítulo 1, versículos del 3 al 7. Primera de Juan 1, del 3 al 7. Y dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántas veces se menciona la palabra comunión? Ahí vemos por lo menos
4 veces se menciona en esta pequeña porción la palabra comunión, haciendo referencia a ese término de koinonía, una participación compartida, una vida en comunidad, una relación, una interrelación los unos con los otros. Necesitamos tener comunión con Dios para poder tener comunión los unos con los otros. Necesitamos vivir esa vida de comunión. Ahora, vamos a ver esa comunión en la iglesia. ¿Cómo luce esa comunión en la iglesia? Nosotros somos una comunidad de fe y necesitamos nosotros ser ese reflejo de nuestra comunión con Dios. Debe verse en la comunidad de fe. Cuando hay una comunidad de fe donde hay división constantemente, ¿qué nos dice eso? Que muy probablemente hay poca comunión con nuestro Padre Celestial. Necesitamos estar en comunión con Dios para estar en comunión con nuestros semejantes. Y vamos a ver esto cómo luce. Y hay un pasaje bíblico que ilustra muy bien esa comunión. Y está en Hechos capítulo 2. En su Biblia puede buscar Hechos capítulo 2. Esta es la imagen de la iglesia del primer siglo. Lo que estaban atravesando ellos era una situación especial, una situación de avivamiento. Fue el primer amor para ellos en la fe cristiana. Y fíjense cómo dicen los versículos del 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Esa es otra palabra que habla de comunión. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían, ¿cómo? Juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense cuántas cosas sucedían para que al final, lo que dice al final, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántas personas no son añadidas a nuestra iglesia precisamente porque no hemos aprendido a vivir en comunión los unos con los otros? Ahora, quizás la pregunta de ustedes para mí, desde ahí que lo estoy mirando y alguno me está preguntando con los ojos, pastor, ¿tenemos que vender nuestras propiedades? ¿Qué tengo que hacer? ¿Eso es lo que tengo que hacer, pastor? ¿Tengo que vender mis propiedades para ponerlas a los pies de los líderes de la iglesia para vivir esa comunidad? Bueno, este fue un caso particular. No se dice, no se ve en la Biblia en ningún otro momento que se hiciera algo así. Fue un caso particular que se vivió en Jerusalén, allí donde estaban los apóstoles. Pero esto no es una norma establecida para la iglesia. El punto aquí no era que vendían sus propiedades. El punto aquí era que tenían las cosas en común, que los problemas de uno era el problema de todos, la alegría de uno era la alegría de todos, el éxito de uno era el éxito de todos, la enfermedad de uno era la enfermedad de todos. Estaban unánimes, participando todos. Imagínense que nosotros todos estamos pagando, estamos disfrutando, nos sentamos aquí en el templo y estamos disfrutando de las luces, el aire acondicionado, toda la tecnología que usamos para el servicio, pero solamente unos poquitos son los que contribuyen para que todo eso sea posible. ¿Creen ustedes que eso es justo? Entonces, ¿para qué existe la comunidad? Todos compartimos,
Todos sacamos aparte algo para contribuir en el bien común, para contribuir en la misión de la iglesia. Ese es el punto, porque entonces vemos esa iglesia que estaba en Jerusalén, vendieron todas sus propiedades, vivían en común, pero hubo una tremenda hambre en Jerusalén y en toda Judea. ¿Y qué pasó? Que ahí es donde empieza el ministerio de Pablo. Pablo estaba en Antioquía. Y de Antioquía enviaron a Pablo y a Bernabé a llevar alimentos a Judea, a Jerusalén, porque había tremenda hambre, tremenda necesidad. Imagínense que esos primeros cristianos seguramente estaban siendo sacados de sus trabajos, estaban siendo echados a un lado, porque quien dominaba allí eran la religión judía. Así que ellos estaban en necesidad. ¿Y quiénes podían darle la mano? Sino la iglesia amada, la iglesia vecina, los hermanos que estaban en otra ciudad, los hermanos que estaban viviendo otro contexto, que podían también poner juntos recursos para ayudar a esta iglesia hermana. Esa es la idea de la vida en comunidad. Esa es la idea. Y así es como luce en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, esa vida en comunidad. Aunque la iglesia no existe solamente para satisfacer las necesidades materiales, sin embargo, el evangelio de Jesucristo debe impactar cada área de la vida del ser humano. Tu área emocional, tu familia, tu trabajo, tus relaciones, tus finanzas. El evangelio toca, transforma, llega a cada área de nuestras vidas. Si nosotros queremos sacar el evangelio de nuestra familia, tenemos problemas. Si queremos sacar el evangelio de nuestras finanzas, vamos a tener problemas. Si queremos sacar el evangelio de nuestra vida laboral, vamos a tener problemas. La idea es que tú y yo, como cristianos, hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, vivamos como discípulos en el trabajo, en la casa, en el barrio, en la iglesia y en cada lugar donde nosotros nos movamos. Somos discípulos de Jesucristo. Pablo compara a la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eso es una expresión bien conocida. Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo mismo. Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Y la idea de eso, del cuerpo, es para traer la idea de esa vida en comunidad y codependencia, interdependencia entre unos y otros. ¿Puede acaso un dedo decirle a la oreja, no voy a hacer más dedo, me voy a apartar de ti, ahora me voy por mi propio lado? ¿Puede un ojo mirar para un lado y el otro para el otro? Sí, quizás. Pero oiga, eso cuando tú te ves eso es porque hay algo que no está bien. ¿Cómo luce nuestra iglesia? ¿Estaremos luciendo así delante de la comunidad? ¿Un ojo para un lado y el otro para el otro? ¿Estaremos luciendo así? El concepto de la iglesia como el cuerpo de Cristo es para demostrar una cosa: nuestra individualidad, en primer lugar. Cada uno es como es. Cada uno es como Dios lo hizo. El dedo de la mano no se parece en nada al dedo del pie. Son diferentes. Incluso muchas de las partes que deberían ser parecidas, a veces uno tiene la oreja de un lado diferente a la otra oreja. Hay algo por muy pequeño o imperceptible que parezca, hay diferencias. Cada parte de nuestro cuerpo se diferencia del otro, pero se necesitan mutuamente. Y así usted necesita de los demás que están aquí en este lugar. Así los necesito yo a ustedes. Así me necesitan ustedes a mí. Nos necesitamos porque estamos insertados en una comunidad donde dependemos los unos de los otros. Ahora,
en la iglesia. ¿En qué sentido? Pues especialmente en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Para crecer espiritualmente, Jesucristo nos puso en la iglesia. Nos puso en la iglesia y la iglesia tiene un papel vital en nuestro crecimiento espiritual. Nadie puede decir, hermanos, yo soy cristiano y soy cristiano a mi manera, yo no necesito congregarme para orar, cierto. Yo no necesito congregarme para aprender la Biblia, cierto. Hay un montón de predicadores en YouTube, hay un montón de enseñanzas bíblicas, yo tengo una aplicación. Yo no necesito venir a la iglesia solamente para escuchar un sermón o para cantar alabanzas. Eso lo puede encontrar en otro lado. Pero la comunión es diferente, eso no lo puedes tener por YouTube. La comunión no la puedes tener en ninguna plataforma social. Usted podrá escuchar a muchos predicadores que predican mucho mejor que yo, pero no tener comunión con ellos. Porque después que yo termino de predicar acá, yo me bajo, voy a donde tú estás, te doy un abrazo, te visito, oramos juntos, te aconsejo si necesitas un consejo, recibo tu consejo. Eso tú no lo vas a tener con un pastor en las plataformas sociales. Y no tengo ni nada en contra de ver a otros predicadores, pero no confundan eso con la vida de la iglesia. Muchos decimos cuando llegamos aquí que este país es un país de dos. ¿Por qué razón? ¿Por qué este es un país de dos? ¿No ha escuchado esa expresión? Es difícil pagar la renta de uno solo, ¿verdad? Yo recibo cantidad de mujeres solteras que llegan a mi oficina y me dicen, mira, yo necesito un programa que me ayude a pagar la renta porque yo sola tengo 2 hijos y no puedo pagar la renta. ¿Qué pasa? Está sola. La mayoría de las veces que vienen es porque es un hombre solo o una mujer sola. Es difícil pagar una renta, pero cuando son 2, hay 2 salarios. Y si hay un hijo que ya está trabajando, hay otro apoyo. Es diferente cuando estás solo a cuando hay una comunidad. Lo mismo que pasa en el ámbito familiar, pasa en la iglesia. La iglesia de hoy se le está haciendo difícil poder pagar por todo lo que se necesita en la sociedad que vivimos. Lo mismo que está pasando usted, estoy pasando yo en mi propia familia, en mi casa, la dificultad para pagar lo caro que cuesta un mortgage, una renta, es lo mismo que se está viviendo en la iglesia. Pagar un local, pagar todo esto es un reto para la iglesia de hoy, no solamente para la nuestra. Nosotros tenemos la gran bendición que nos han acogido aquí, pero la iglesia de hoy está atravesando por eso. ¿Cómo es posible? Pues cuando la vida en comunidad, entre todos apoyan y pueden echar la iglesia hacia adelante, con el compromiso mutuo. Uno solo, el pastor solo no llega a ningún lado. No importa cuán bien predique, no importa cuántos master degree tenga, no importa cuán elocuente sea el pastor, si el pastor está solo y la congregación no le acompaña, si no hay una vida en comunidad, no hay nada, hermanos. No se logra nada. La vida en comunidad es de vital importancia. La vida en comunidad contribuye al crecimiento espiritual de sus miembros y ofrece la oportunidad para enseñar, para aprender, para servir, para crecer en fe. La vida en comunidad de fe es esencial para animarnos y acompañarnos mutuamente en nuestro viaje espiritual. Estamos en un viaje, todos nosotros lo que tenemos en común es Jesucristo, es nuestro punto común. Usted tiene su propia manera de hablar, usted tiene su cultura, venimos de diferentes culturas, pero tenemos a alguien en común y es Jesucristo. Y en Jesucristo estamos todos metidos en un viaje, todos estamos en un peregrinaje espiritual hasta llegar a la tierra prometida. Estamos juntos en eso. Nos diferenciamos en muchas cosas, pero en eso estamos juntos. Los miembros de una iglesia se animan y se motivan mutuamente para permanecer en el camino de la santidad y la justicia. Para eso estamos, para animarnos mutuamente. Por eso es que nosotros velamos. ¿Quién no vino hoy? No para llamarle y decirle, oye hermano, acuérdese de venir a la iglesia. No. Cuando no vino fue por algo. O está enfermo, o tuvo una necesidad, o tiene qué sé yo, algo pasó. Vamos a llamarle. Para eso existe la iglesia.
Pero qué pena es que cuando alguien falta, nadie lo note. Y faltó 3 domingos, 4 domingos, nadie le llama. Nadie ha notado su ausencia. ¿Cómo se siente? Pero qué bien se siente cuando alguien se notó que no estuviste y alguien te llama. Y te pregunta, hermano o hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cuál es tu necesidad? Pues la iglesia está para motivarnos mutuamente a perseverar en el camino de la santidad, de la búsqueda de Dios. Que nos preguntemos, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Cómo está tu vida espiritual? En la iglesia nos animamos unos a otros a alcanzar nuestras metas espirituales y personales. No es que estamos cada uno por su lado. No. A mí me interesa ver a Eric triunfar, que le vaya bien en su trabajo. Me anima a ver a otros que están progresando, que están avanzando, que toman buenas decisiones. Cuando nace un niño, cuando se casan. Todo eso es parte de la vida normal. Y eso me llena a mí de gozo. Y tenemos como iglesia que celebrar eso. No estamos aquí solamente para llorar con los que lloran, pues es muy fácil llorar con los que lloran. Lo que no es fácil es celebrar con los que celebran. Porque es cuando llega ese momento que nos diga, ¿y por qué él sí y yo no? Y es cuando el ego empieza a salir. Porque es fácil, tú ves una persona llorando y ya te empiezas a hacer para llorar también. Pero cuando otra persona está celebrando, ¿te gozas? Aquí estamos como iglesia para celebrar las victorias, para celebrar. ¿Usted piensa que yo estoy alegre porque Ridley y Maxwell se van de aquí a 2 meses? No estoy alegre porque se van. Estoy alegre porque finalmente Dios respondió a una oración que teníamos. Y eso representa un triunfo para ellos y va a representar un avance para el reino, porque ahora de nuestra iglesia va a salir un matrimonio que van a ir a otro lugar a exportar lo que por años han recibido aquí. Eso es bueno, eso hay que celebrarlo. Eso hay que celebrarlo. Hermanos, en la iglesia estamos para aconsejarnos unos a otros, para llevar las cargas los unos de los otros, para celebrar las victorias de cada uno y para llorar con los que lloran. Pero la iglesia está también para darnos cuenta los unos de los otros, para pedirnos cuenta, accountability. Eso es una parte importante, esencial de la iglesia. Y usted tiene que entender que cuando usted decidió ser parte de la comunidad de fe, usted va a dar cuenta. Alguien le va a preguntar cómo está. ¿Está leyendo la Biblia? Pero eso no es para controlar a nadie. Eso es para ayudarnos mutuamente a mantenernos en la línea, para mantenernos en el camino. Porque cuando nos damos cuenta, muchas veces nos desviamos del propósito. Cuando no tenemos a alguien que nos esté coaching, ¿verdad? Un coach que nos esté guiando en el camino, a veces nos cuesta más trabajo llegar a nuestras metas. Somos coaches, todos nosotros, uno de los otros. Estamos llamados a eso. Muchos discípulos han tenido que experimentar la importancia o aprender la importancia de la vida en comunidad de la iglesia cuando ya no están. Pero han tenido que aprenderlo de la mala manera. Porque una vez que usted sale de la comunión con la iglesia, es como cuando usted separa un tizón de la llama. Lo separa de la llama. ¿Y qué va a pasar con ese tizón? Empieza a apagarse solito. ¿Por qué? Porque necesita de los otros, de la leña que está alrededor de él, de la llama, para mantenerse ferviente también. Y de una manera muy paulatina, de una manera casi imperceptible, el tizón se va apagando, poquito a poquito. Y la gente no lo nota. Cuando alguien me dice, pastor, lo siento, tengo que empezar a trabajar, yo estoy contento que Nico está aquí, ¿verdad? Él tiene la oportunidad, pero él puede experimentar cuál es la diferencia de venir el domingo y congregarse a no poder venir. Y yo entiendo que muchos están trabajando, pero entiendo también, hermano, que esto es de vital importancia. Porque se empieza a apagar y usted no se da cuenta. Es como la rana cuando la ponen en una olla de agua y le vas aumentando la temperatura, no lo percibe.
No percibe el cambio de temperatura. Cuando viene a ver la rana está cocinada. Así nos pasa a nosotros. No caigamos en la trampa del enemigo que nos dice, todo está bien, todo está bien. No está bien. Separado de la iglesia no nos va a ir bien. Separado de la comunión de su iglesia, no va a crecer, no va a experimentar crecimiento en la vida espiritual. Porque para crecer también necesitamos dar. Usted necesita apoyar a otro, porque eso así se retroalimenta a usted también. El dar es la mejor manera de recibir. Esos son principios bíblicos, no son principios del pastor. Ahora, la comunidad de la iglesia insertada en la comunidad exterior. Esa es la otra parte de la vida en comunidad. No vivimos en una montaña lejos. No nos hemos aislado de la ciudad. Vivimos aquí, rodeados de personas que muchos de ellos no son creyentes. Muchos de ellos no se reúnen en nuestra iglesia. Pero esa es la comunidad donde estamos. Esa es la pata. Estamos insertados aquí. Y aquí el Señor nos ha puesto para cumplir una misión. Es una realidad. ¿Cómo somos nosotros delante de ellos? ¿Cómo nos están mirando? Pues la iglesia está llamada a ser luz y sal para ellos. La iglesia es el modelo que le enseña a la comunidad de allá afuera cómo ser comunidad. Sin una iglesia en la comunidad es un desastre. Si la iglesia no estuviera en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, hace rato este sistema, cualquier sistema se hubiera ido abajo. La sociedad se sostiene, quiero que tú entiendas la importancia. La sociedad se sostiene gracias a que Dios tiene una iglesia en cada lugar. Levantando, poniendo en alto su nombre, poniendo en alto los valores del reino. Esa es la razón por la cual todavía esta sociedad no se ha desplomado completamente. Tú y yo somos vitales en esta comunidad. CDC Church es tan vital como la iglesia que está en la esquina. Somos importantes en esta comunidad, aunque nadie lo reconozca, aunque nadie nos lo diga. Nosotros lo sabemos, porque nosotros somos los que le modelamos a ellos cómo ser comunidad. Mateo, que leímos ahorita, Mateo 5, versículos 13 al 16. Jesús nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero sin la sal se desvaneciere. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Fíjense, nosotros somos la sal de la tierra, pero no estamos presentes. ¿Qué va a pasar? Si nos derretimos cuando terminamos aquí, cuando salimos allá, ya dejamos de ser sal. ¿Qué pasó? No está cumpliendo su función. ¿Cuál es la función de la sal? Vamos a verlo ahora. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros estamos ahí, visibles, delante de todo el mundo. No nos podemos esconder. Ni se esconde una lámpara y se pone debajo de un almud o en el gabinete. Imagínese usted encendiendo se va la luz en su casa y usted pone la luz dentro de un gabinete en la cocina. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Pero muchos de nosotros somos luz y estamos metidos en un templo. ¿Cómo esa luz alumbra a la comunidad? ¿Cómo ellos pueden ver la luz de Cristo si nada más alumbramos aquí adentro, pero allá afuera somos oscuridad? Estamos apagados afuera. Es importante que pensemos allá. Vosotros sois sal y luz. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sal no solamente da sabor, la sal preserva. Es un preservativo para que no se corrompa. Por eso les decía yo a ustedes, esta sociedad sin la sal, sin el efecto de la sal, se pudre.
en los lugares, en el campo, que no había refrigeración, ¿con qué preservaban la carne? La salaban con sal. Si la sal no cumple su función, hermanos, el mundo se pudre. Cuando usted y yo decidimos no ser sal, el mundo se pudre. Pero la sal además da sabor. Sabor de vida. No es vivir por vivir, no es vivir para trabajar, no es vivir para la misma rutina de siempre. La sal da razón de vida. La sal transmite vida, la sal que somos nosotros. Enseñamos a la gente que hay esperanza, que hay algo más que el diario vivir, el trabajo y la rutina de siempre. Hay algo que trae expectación y alegría y gozo a la vida del ser humano cuando pone su fe en Cristo. La sal tiene que cumplir su función. Pero la luz también tiene una función importante. La luz alumbra el camino para que la gente pueda ver por dónde van. El mundo está en oscuridad. Y usted sabe qué pasa cuando hay oscuridad, ¿verdad? La gente tropieza con las cosas que no pueden ver. Tropiezan y caen. Muchos caen en un hueco. Necesitan a alguien con la luz, alguien que sea lámpara, que alumbre el camino, pero que alumbre el camino a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque Cristo es la luz verdadera. Nosotros somos luz que alumbramos con la luz de Cristo, pero el que viene a Cristo no nos necesita más a nosotros, porque toma la luz de Cristo, la vida de Cristo. Y eso es lo que el mundo necesita, la vida de Cristo. La luz es vida, energía, alumbra, pero también energiza, trae movimiento, que es la luz, el movimiento de los átomos. Ahí hay movimiento constantemente. Transmite energía. La luz y sal. Eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer en este mundo, en esta comunidad. Debemos ser impacto visible y práctico a la comunidad. Cuando nosotros practicamos esa vida en comunidad aquí, le estamos enseñando al mundo cómo ser, cómo vivir en comunidad. El servicio a la comunidad. Jesús nos enseñó eso con su propio ejemplo, sirviendo incluso a quienes no lo merecen. Y cuando nosotros hacemos eso, es una muestra visible del amor de Dios, quien entregó a su único Hijo por nosotros. Entonces, cuando nosotros le hablamos de Cristo, dice, ya entiendo, por eso es que ustedes hacen esto. Conectan nuestra acción con la acción de Cristo. Y ya no les parece más algo extraño, sino que les parece algo familiar, porque lo han experimentado de nosotros mismos. Sirve a todo el mundo, se lo merezcan o no, porque Cristo murió por todo el mundo sin que nadie se lo mereciera. Eso es lo que tenemos que aprender. Servir afuera, pero además ser un testimonio vivo para la comunidad. Accionar para beneficiar a los que están afuera de nuestra comunidad de fe. Nos da la oportunidad de modelar la vida cristiana en la comunidad de fe en la que estamos insertados. También es importante la interacción que podemos tener cuando creamos ese puente con la comunidad. En esa interacción es que nosotros tenemos oportunidad de conocer necesidades. En esa interacción con la comunidad es que tenemos la oportunidad de conocer motivos de oración. Es cuando podemos movernos a accionar en amor para satisfacer esas necesidades. Es cuando podemos conversar y en esas conversaciones darle el evangelio a esas personas. Pero a veces lo hacemos todo como muy programado, ¿verdad? Hermanos, vengan el próximo sábado que vamos a salir a evangelizar. Y damos el evangelismo como una pedrada a las personas. Ven, que te voy a dar el evangelio. Toma. Y la gente, ay. No, ese tipo de evangelio nadie lo quiere. El evangelio verdadero se predica primero en la acción. Se da en amor. Se
satisfaciendo necesidades, teniendo compasión. Jesús tuvo compasión de la gente. Él lloró al ver a la gente sufrir. Él lloró, Él se compadeció y Él accionó. Y cuando Él habló, sus palabras tenían sentido. ¿Por qué? Porque sus palabras estaban simplemente alineadas con sus acciones. Cuando damos el evangelio sin accionar primero, estamos dándole pedrada a las personas y pensamos que estamos cumpliendo la gran comisión. Por eso es importante que tengamos en cuenta la comunidad donde estamos. En esta comunidad hay madres que están sufriendo, hay ancianos que están sufriendo, hay niños que están sufriendo. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esa realidad? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo expresarle amor a esas personas en medio de su necesidad? Cuando usted hace eso y después va y predica el evangelio, hermano, la gente está lista para recibir a Cristo porque ha visto a Cristo por medio de usted primero. Esa es la idea. Por eso la vida en comunidad es de vital importancia. Hay algunos desafíos en la comunidad. Los desafíos que existen es la diferencia que hay entre nosotros. Somos diferentes y eso es un desafío. Cada uno de nosotros tiene un punto de vista diferente. Cada uno de nosotros tiene preferencias, culturas diferentes. Y hay conflictos en la comunidad cuando hay tantas personas diferentes. Pero hay oportunidades, porque es en medio de esos conflictos donde aparece la oportunidad de pedirnos perdón, de confesarnos las faltas los unos de los otros, de tener compasión y poner en práctica el amor. Es la oportunidad de ayudar a desarrollar la humildad en nosotros, sometiéndonos a los líderes que Dios ha establecido. Dios nos ayuda a ser humildes cuando estamos en comunidad, a reconocer a quienes nos presiden. La comunidad también nos permite ver el poder del evangelio puesto en acción o manifestarse cuando hay unidad. Cuando tú ves que tantas personas son diferentes y aún así puede haber unidad, tú dices, oye, eso solamente es por medio de un poder sobrenatural. Esa es la oportunidad que tenemos. También la comunidad nos ofrece oportunidades para evangelizar y discipular y servir a otros. La comunidad nos permite unificar nuestros esfuerzos para cumplir juntos la gran comisión. Y ese nos va a llevar al siguiente valor que vamos a hablar el domingo que viene, la proclamación del evangelio. Cuando nos unimos somos más fuertes. Usted ha visto esas sogas que son capaces de alar un carro. Mientras más hilos le coloques a esas sogas, más fuertes y resistentes son. Más pueden alar, más pueden lograr. Cuando usted y yo estamos unidos y vivimos en comunidad y entendemos que no estamos aislados de la comunidad de allá afuera, hermanos, es impensable, incalculable el impacto que tú y yo podemos tener. Por eso quiero invitarte a que hoy acciones en esto. ¿Cómo luces tú en esta comunidad primero? Tu función en esta comunidad, ¿estás sirviendo? ¿Estás cumpliendo los unos a los otros, amando unos a otros, aconsejando unos a otros, aprendiendo los unos de los otros, sometiéndonos los unos a los otros? Estamos cumpliendo los unos a los otros. Así se vive la comunidad dentro de la iglesia. Estoy participando en el dar y recibir. Estoy celebrando las victorias de los demás, llorando con los que lloran. Estoy aprendiendo y estoy enseñando. Estoy recibiendo y estoy dando. Ahora, como nosotros, como iglesias, ¿cómo estamos actuando con la comunidad de afuera? Eso es una parte vital de nuestra iglesia. Si usted ha venido a la iglesia CDC Church y usted no está dispuesto a oler a ovejas, hay algo que no está bien. Quizás usted no está en la iglesia correcta. Porque nosotros aquí, una de nuestras metas es ir allí y apestar a ovejas. Allí donde está el necesitado. Allí donde somos iglesia. Allí donde se manifiesta el amor de Dios. Allí afuera, en compasión, en amor, en justicia. Siendo luz
y sal para ese mundo. Que el Señor nos bendiga.